Muy buenas tardes, doctor Sócrates Herrera. Bienvenido a Debates. ¿Cómo le va? Muy bien, Sandra Ivette, ¿cómo has estado? Muy bien, doctor. Muy complacida de tenerlo aquí con nosotros. El doctor Sócrates Herrera es médico de la Universidad de Caldas. Tiene posgrados y doctorados en la Universidad de Ginebra, Suiza. Es investigador, es director del Centro para la Investigación Científica Caucaseco y es uno de los investigadores más destacados en enfermedades parasitarias, sobre todo la malaria. ¿Cómo le ha ido con este tema del COVID-19, doctor Sócrates? Muy bien, Ivette, trabajando con mucho entusiasmo, con mucho interés, con preocupación, pero haciendo lo que podemos desde Caucaseco y desde el comité en el que estamos comprometidos con la gobernadora. Bueno, doctor, ¿qué es eso? ¿Qué es el COPESA, el Comité de Seguimiento al COVID-19 del Valle del Cauca? El COPESA es un comité que organizó, convocó la gobernadora del Valle hace un poco más de 3 meses, cuando aparecieron los primeros casos de COVID en Colombia. Si tú recuerdas, uno de los primeros casos ocurrieron en el Valle del Cauca, algunos de los primeros, y obviamente eso suscitó enorme preocupación. La gobernadora consideró que era importante convocar a un grupo de expertos en salud de la región, del Valle del Cauca. Bueno, y convocó a profesionales de las diferentes áreas de la salud, muchos médicos, médicos epidemiólogos, infectólogos, internistas, especialistas en cuidados intensivos y atención de urgencias, pero también profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, por razones obvias, el impacto que genera la enfermedad y la pandemia en la emoción de las personas. Y se convocó a los decanos de todas las facultades de medicina y de salud de la región. Entonces, con eso se conformó un comité que ha venido brindándole apoyo a la gobernación y nos encomendaron la misión de coordinarlo a la doctora Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle, y a mí. Entonces, en ese orden de ideas, un gran compromiso, un gran reconocimiento, pero obviamente el compromiso de hacer lo mejor que se puede para el Valle del Cauca y los departamentos cercanos. Muy bien, doctor Sócrates. Justamente el comité la semana anterior decidió el uso o recomendó el uso de la ivermectina. Háblenos un poquito de este medicamento y por qué toman esta decisión. La ivermectina es un medicamento que lleva varias décadas en el mercado, ha venido siendo utilizado en todo el mundo, se utiliza como un antiparasitario, no como un antiviral. Recuerden que el virus del COVID es un virus que se diferencia de otros microorganismos infecciosos, dentro de los cuales están las bacterias y los parásitos, entre otros. Este es lo que denominamos un antihelmíntico, con capacidad de eliminar del organismo parásitos intestinales. Se ha demostrado que además puede también tener efectos sobre parásitos y agentes que colonizan la piel del individuo. En términos, digamos, populares, los piojos son tratados con dosis de ivermectina. Y en ese orden de ideas, ese es un medicamento que tiene primero una trayectoria larga de uso en salud pública, principalmente en pues, patologías como el parasitismo intestinal, que son muy abundantes en Colombia, y que tiene una relativa alta seguridad. Como todos los medicamentos, tiene contraindicaciones y tiene limitaciones, ¿sí? Pero en Colombia y en toda América Latina, desafortunadamente, debido a la, digamos, debilidad que existe en los sistemas de salud y falta de control, esos son medicamentos que, desafortunadamente, son de uso muy extenso en la comunidad, porque la comunidad los puede adquirir
en las farmacias sin necesidad de fórmula médica. No hay un control por parte del Ministerio de Salud y no hay un control por parte del INVIMA sobre el uso y, digamos, y la venta al público de esos medicamentos. Ya. Entonces, es un medicamento que en el laboratorio se encontró que tenía un efecto sobre virus in vitro. Eso era lo que le quería preguntar, Doc. ¿Por qué un medicamento que es como para parásitos puede ayudar a controlar un virus? Porque tiene un efecto sobre, digamos, los medicamentos pueden tener efectos sobre las células del organismo y a través de ese efecto sobre las células del organismo humano puede terminar teniendo un efecto contra otro microorganismo. Si tú recuerdas, hace unos par de meses había un enorme entusiasmo a nivel mundial sobre el uso de la hidroxicloroquina, que es un medicamento que tampoco es antiviral, es un medicamento utilizado principalmente para la malaria, pero para otras patologías también. Y se había demostrado que tenía un efecto un poco antiinflamatorio que podía contribuir a disminuir la patología que genera el COVID. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se está tratando de hacer a nivel mundial, en términos científicos, es primero buscar medicamentos nuevos, medicamentos que estén específicamente dirigidos a eliminar este virus del SARS, del SARS-2 y otros virus familiares. Pero en medio del desespero y en medio de lo que se hace normalmente en ciencia es ver cuáles de los medicamentos que existen en el mercado pudieran tener un efecto contra un patógeno como el SARS-CoV-2 que acaba de emerger y que está haciendo, te imaginarás que en un momento de pandemia, de crisis, se echa mano de todas las posibilidades que existan y entonces en los laboratorios se investigan muchísimas posibilidades diferentes. Entonces, eso es lo que ha pasado con la ivermectina, ha pasado con la cloroquina, ha pasado con otros antirretrovirales, etcétera. Se han venido en investigación, digamos, y en el desarrollo farmacéutico de los medicamentos, usualmente se hace el tamizaje o tamización de un número enorme de moléculas. Uno puede pensar que antes de que salga un medicamento nuevo al mercado, se han investigado 10.000, 15.000, 20.000 moléculas diferentes para poder sacar una que al finalmente llega al mercado. Entonces, cuando ocurren estas emergencias, una tendencia es a buscar medicamentos que hayan ya pasado por ese tamizaje y que hayan demostrado que no tienen un efectos digamos, grandes de seguridad en los pacientes y que se puedan utilizar. Entonces, eso lleva a que algunos medicamentos que se utilizaban para otras cosas se puedan utilizar para estos de manera específica o inespecífica. ¿Con eso qué quiero decir? Que actúen directamente sobre el virus o que actúen sobre las manifestaciones clínicas que induce el virus. De hecho, uno de los medicamentos más utilizados en este momento son los anticoagulantes. Y uno se pudiera preguntar, ¿y por qué los anticoagulantes? ¿Qué le hacen los anticoagulantes al virus? No, al virus no le hacen nada. Le hacen al sistema de coagulación que es afectado por el virus. Entonces, yo creo que es bueno que nuestros televidentes entiendan que hay un rango muy grande de investigación para tratar de contrarrestar no solo el virus y eliminar el virus, matar el virus, impedir que el virus crezca dentro de la célula, sino que también hay una enorme cantidad de investigación para tratar de disminuir los efectos que el virus produce sobre el organismo y que producen las manifestaciones clínicas. De allí la importancia, doctor, de verdad de valorar el trabajo que ustedes como investigadores realizan y el trabajo que realizan los médicos tratando de salvarle la vida a las personas que en algún momento llegan a estar contagiados con el COVID-19. Así es, Iber. Yo creo que nunca, en todo caso, la generación nuestra nunca había conocido un esfuerzo tan mancomunado de los científicos, de los políticos, de los hospitales, de la comunidad en términos generales para afrontar a un microorganismo y una amenaza contra el ser humano. Quisiéramos que esto tuviera más impacto, que lográramos hacer un trabajo más articulado, pero
pero es que es muy difícil. Estamos frente a un microorganismo extraordinariamente difícil, complejo, todavía no entendemos bien, es diverso, las personas todas podemos responder en mayor o menor grado de una manera diferente. Entonces no ha sido fácil. Yo creo que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede. Tú has visto la cantidad de personal del sector salud que ha sucumbido, que está enfermo, que está expuesto no solo a la enfermedad física con el COVID, sino a los efectos emocionales que genera el estar uno a pocos centímetros de un microorganismo tan mortal y sabiendo que en la noche tiene que regresar a estar con su familia. Sí, es muy bien complejo. Médico, ¿por qué entonces y a quiénes el COPESA deciden que se le puede suministrar el medicamento? Yo creo que ha habido un momento un poquito desafortunado. Yo quisiera que entre todos entendiéramos esto como las discusiones y los debates normales que ocurren en medicina. En el Valle del Cauca, en Cali, y en el resto del valle hemos venido trabajando por varios meses en la formulación de varios protocolos de investigación científica para probar el efecto de la ivermectina. En particular, hemos venido trabajando con el doctor Julián Santaella, que trabaja en las universidades del Valle y la Universidad Javeriana, estrechamente en colaboración con la Universidad Javeriana de Bogotá y con hospitales como el Hospital Universitario del Valle. Estamos trabajando con hospitales de Buenaventura, como el Hospital Distrital y la Clínica Santa Sofía, tratando de desarrollar protocolos con el más alto nivel científico que corresponde. ¿Sí? Entonces, digamos que COPESA ha venido estando involucrado en desarrollar protocolos que deben ser aprobados por el INVIMA en términos de que está siguiendo las mejores prácticas clínicas, los estándares de buenas prácticas clínicas que son estándares internacionales. Pero lo que sabemos todos nosotros acá, no solo en COPESA, sino la gente común en la calle, los médicos, el ministerio, el INVIMA mismo debe estar al tanto de que en el país, a través de los medios de comunicación masivos, a través de las redes sociales, se viene utilizando de manera indiscriminada en la calle por pacientes que no tienen ninguna idea de su estado clínico, digamos, con relación al COVID, que no tienen idea sobre los efectos bondadosos y adversos que puede tener un medicamento como la ivermectina. Entonces eso se conoce y el ministerio lo sabe desde el principio y simplemente no existen en el país los mecanismos para hacer un adecuado control de la venta de medicamentos. Entonces lo que hemos tratado de hacer, lo que veníamos discutiendo, porque es algo que se venía discutiendo, cómo hacer para darle un poco de orden a este desorden que existe. Cualquier persona llega a una droguería y toma ivermectina porque en los medios en las redes sociales y en los medios de comunicación han dicho que eso funciona. Cuando uno piensa en el paciente, también uno sabe que el paciente está haciendo lo mejor que puede en medio de su conocimiento, en medio de su pobreza, para tener que afrontar las deficiencias del sistema de salud en el país, etcétera, etcétera. O sea, yo pienso que aquí todo el mundo tiene un poquito de razón en lo que está haciendo. Y entonces estábamos pensando que medicamentos como la ivermectina, que se han utilizado en otras latitudes, pudieran dársele una organización a esto, de tal modo que eso estuviera bajo el control médico y que los médicos, como tienen de por sí su autonomía en determinar cómo se utiliza un medicamento, en cuándo y por qué, pero se ha filtrado de alguna manera la noticia o el entendimiento de que esto era un medicamento que COPESA iba a recomendar para uso masivo. Nunca se ha hablado de utilizar de manera masiva. Mal haríamos en hablar de manera masiva sin conocer cuántos son las personas infectadas. Este es un medicamento que, como todos los otros, tiene un nivel de vida media en el organismo. O sea, él permanece en el organismo por un tiempo. Si yo asumiera que me estoy... y que ha sido pensado, digamos, quienes lo han utilizado, lo han pensado para momentos iniciales de la infección.
Lo que quiere decir que si yo estoy pensando que estoy recientemente infectado, por ejemplo, me infecté el lunes de la semana, ese probablemente si tuviera alguna función va a tener una función en los primeros días de la semana, ¿sí? Pero este medicamento tiene una vida media en el organismo. Si yo no estaba expuesto al virus, o aunque hubiera estado expuesto al virus, si la semana entrante vuelvo a estar expuesto al virus y la semana siguiente y de ahí en adelante, querría decir, implicaría que entonces todas las semanas tengo que estar tomando el medicamento para prevenírmelo. No es así. Ok, Y no ha ok. sido esa la idea de COPESA y no hay una recomendación ni una sustentación dada por COPESA en términos de que eso se pueda utilizar de manera masiva. Todo lo contrario. Todo lo contrario, estábamos discutiendo sobre la posibilidad de que se le pudiera poner una organización al sistema y que si el medicamento tiene efectos adversos en algunas condiciones, por ejemplo el embarazo, la lactancia, pues entonces el médico tendría que tener la responsabilidad de saber que una embarazada o una lactante no debe estar ingiriendo eso. Claro. Y esto ha terminado en esas discusiones que vemos con frecuencia en el país, en donde todo el mundo participa, todo el mundo opina, todo el mundo se siente un poco ignorado. Yo creo que este es un momento de diálogo entre las autoridades nacionales y las autoridades regionales y locales, porque todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede. ¿Sí? Estamos en un momento muy angustioso de la epidemia, de la pandemia, en donde todos estamos viendo el crecimiento incontrolado del virus, el crecimiento de las complicaciones y de la mortalidad. Entonces, tendríamos que entender cada uno de nosotros un poquito al otro. Doctor, de acuerdo, de acuerdo. Para dejar, digamos, redondear un poco la idea del uso de la ivermectina es dejarlo obviamente para el manejo médico, o sea, son los médicos los que deben autorizar el tomar el medicamento. Y lo que decía usted de vida media, es decir, que lógico, no es para tomarlo todo el tiempo y el virus, estamos expuestos al virus permanentemente si no nos cuidamos. Permanentemente estamos en COPESA y en todos los escenarios que podemos discutiendo sobre opciones. En la medida en que son tan limitadas, porque prácticamente no hay ninguna opciones distintas al comportamiento, al distanciamiento social y otros, entonces todo el tiempo estamos discutiendo en COPESA mecanismos, cómo podemos atenuar el impacto de COVID en el. Yo diría que lo que toca hacer es hay unas investigaciones en curso que se van a poder hacer dado el crecimiento tan agudo se van a poder hacer en un término muy corto. Esperemos que esos resultados estén y tomamos una decisión un poco más ¿Sustentada? sabia. Pero aún en esas condiciones, aunque la ivermectina fuera, digamos, se demostrara un efecto bondadoso, lo que creemos es que esos medicamentos y muchísimos otros, en los países industrializados, en los países más avanzados, hay un control de los medicamentos. Yo no puedo ir a la farmacia y comprar medicamentos libremente, ¿sí? Yo siempre debo asesorarme de un médico, de un profesional de la salud. Y ese es un tema que hace parte del secreto médico. ¿Qué un médico le recomienda al paciente para su tratamiento? Es potestad del médico, ¿sí? De modo que aún en el caso de que la ivermectina fuera un medicamento que surte algún efecto, entonces, pues es potestad de los médicos hacerlo. No es que vamos a terminar los estudios con la Universidad Javeriana y vamos a decir ahora todo el mundo tome o ahora nadie tome, ¿sí? Porque es que de cualquier manera debería ser a través del médico. El país ha hecho un enorme esfuerzo en las últimas 2 décadas en lograr una cobertura de casi el 100%. Entonces, acudamos a ese sistema de salud y que sea en el contexto del sistema de salud que se da esta, digamos, prescripción de los medicamentos para tratar el COVID. Doctor Sócrates Herrera, ¿en qué etapa de la evolución de la pandemia estamos en el Valle del Cauca?
Mire, hemos venido observando semana a semana la evolución de lo que denomina la gente la curva, cómo viene manejándose y cómo se viene comportando. Durante todo el tiempo de cuarentena, el departamento y el país lograron mantener un COVID controlado, ¿sí? Pero obviamente todos entendemos el impacto que eso tiene sobre la economía del país y a veces, en algunas circunstancias, el remedio que era la cuarentena podría ser más dañino que la enfermedad. Porque obviamente comienza a haber el problema económico trae problemas emocionales, los problemas emocionales traen suicidios, traen violencia intrafamiliar, traen violencia al exterior, traen saqueo, lo hemos visto en televisión, todo eso lo hemos visto. Entonces yo creo que el gobierno nacional, con un muy buen sentido, digamos, con una preocupación muy genuina, digámoslo, por la economía del país y por el bienestar económico de las familias, va liberando pero la liberación de la economía y la activación de los sectores era algo que desde el principio sabíamos que no iba a ser fácil de controlar, porque yo puedo decir, hablo del sector de la construcción, pero detrás del sector de la construcción se escapa una cantidad enorme de gente que no hace parte de la construcción. La gente que va a la construcción va con unos protocolos que tienen un efecto que puede ser, digamos, bastante importante, bastante de suficiente, digamos, de un control importante de la transmisión. Pero el resto de gente que sale detrás de los de la construcción vienen sin medidas de distanciamiento social, sin uso de tapabocas, sin medidas de bioseguridad. Y eso no los controla nadie. Entonces hay algunas medidas que se han tomado por parte del gobierno que han sido muy bien intencionadas, pero que después la estadística ha demostrado que tienen un efecto terrible sobre la pandemia. ¿Sí? El viernes sin IVA, seguramente uno se analiza detenidamente, era equivocado en diferentes formas, a los sectores que favorecía, a la movilización de la economía, probablemente la gente no necesitaba electrodomésticos sino comida, pero bueno, ya se hizo y detrás de eso ustedes vieron por la televisión, o todos vieron por la televisión, el desorden tan horrible que se hubo, los picos, las curvas y las estadísticas del COVID lo han demostrado, lo que ya esperábamos que iba a pasar. Eso era lo que quería decirle, doctor, y preocupan realmente porque vemos que cada día aumentan más los contagios. ¿Usted cree que llegará primero el tratamiento para el COVID o para el SARS, que es el virus, ¿verdad? ¿O llegará la vacuna? Ni el uno ni el otro. Ni el uno ni el otro en la velocidad que nosotros quisiéramos. O sea, todos podemos pensar con el deseo y yo no quiero ser en este momento el generador de desesperanza, pero tampoco me parece que me corresponda a mí como investigador científico llamar y generar falsas expectativas. A menos que resulte un medicamento que ya fue evaluado y que ya fue aprobado y que se utiliza en otros, digamos, en otras enfermedades, en otras patologías, como los que ya mencionamos, el desarrollo de un medicamento y de una vacuna que se considera industrialmente como otro medicamento, son procesos que demoran un largo tiempo, ¿sí? Ahora estamos haciendo todas las excepciones a las reglas y todo lo que podemos hacer a nivel mundial para acelerar ese proceso. Pero aún en el momento en que eso resultara, estamos pensando de que ¿quiénes se tienen que vacunar? Se tiene que vacunar toda la población del planeta, ¿sí? Y la población del planeta somos 8.000 millones de habitantes. Y la vacuna van a ser 2 o 3 dosis. O sea, si yo multiplico 8.000 millones por 3, son 24.000 millones de dosis. No, imposible. Que tocaría aplicar cada año. Claro. Y el planeta no tiene esa capacidad instalada en este momento. Claro que hay unas iniciativas multinacionales de Estados Unidos, de Europa, de muchos países, tratando de darle respuesta a la producción de medicamentos y de vacunas a nivel mundial. Pero la verdad hoy es que quienes están esperando que tranquilos, que en 6 meses vamos a tener vacunas, yo me arriesgo a decirles que
que más bien guardemos las medidas de bioseguridad que están recomendadas hoy, porque no va a haber medicamentos milagrosos que aparezcan en los próximos 2 o 3 meses y vacunas ciertamente no. Pero además la vacuna tiene otro poco de aspectos. Primero, las vacunas normalmente no protegen al 100% de la gente. Segundo, las vacunas así protegieran 80-90% de la gente, cuando uno las aplica masivamente disminuyen su efectividad. Tercero, las vacunas tienen una duración de su actividad, de su protección, que no sabemos cuánto puede demorar. Doctor, yo creo que ese tema es bastante largo y me gustaría comprometerlo para que me acompañen en un próximo programa y ahondemos sobre el tema de vacunas, que además sé que a usted le apasiona. Así es, yo creo que se me nota. Sí, con todo el gusto. Yo creo que es en lo que he trabajado más de 30 años y gustosísimo de compartir con nuestros televidentes los conceptos que desde Caucaseco tenemos con relación a la posibilidad de una vacuna en el corto plazo. Y más bien yo diría, Ivette, insistirle a la gente, mire, hemos venido discutiendo 3 meses sobre las medidas de protección. Esas medidas de protección tienen una altísima efectividad y un muy bajo costo. ¿Sí? Cuando a mí me dicen, esté distanciado de las personas, eso no cuesta nada. Eso no tiene costo. Estar a 2 metros o más de las personas, aunque sean los seres queridos, por eso no cobran. ¿Sí? Segundo, el tapabocas. Se ha demostrado que si todos utilizáramos tapabocas, la transmisión se reduciría fácilmente al 50%. Con el solo uso de tapabocas, si todos los estuviéramos utilizando. ¿Sí? Tercero, no tenemos por qué estar saliendo a congestionar los sitios públicos y a generar un rompimiento de esa norma que es el distanciamiento. El lavado de manos es de las cosas más económicas que pueden existir cuando estamos hablando de eso frente al costo de la vida y al costo de la salud. Entonces yo creo que hay que insistir en eso. Insistirlo en una perspectiva que es muy importante. Eso lo aprendimos hace 3 meses cuando no había tanto peligro, cuando había unos pocos casos. Nosotros empezamos a hablar de eso cuando había menos de 100 casos en el país. Hoy tenemos una cantidad masiva de casos creciendo todos los días por todas partes. Entonces, nunca en estos 3 o 4 meses que vamos a alcanzar ya, hemos tenido que cuidarnos tanto como tendríamos que cuidarnos ahora. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, sí, claro que la apertura económica, es muy importante la apertura económica, pero pudiera ser que por tratar de estabilizar nuestra condición económica, entonces no sobrevivimos a disfrutarla. Entonces tratamos de estar económicamente más estables, pero no sobrevivimos a eso. Entonces estamos en niveles muy peligrosos en Cali, en Bogotá, en diferentes ciudades, en Montería, en toda la costa pacífica, en toda la costa atlántica. El país no puede darse el lujo de estar en ese nivel de crisis hospitalaria por la escasez ¿Y cómo se previene eso? Teniendo un buen comportamiento en casa, teniendo un aislamiento de pacientes y de contactos y haciendo esas medidas que son muy sencillas. Doctor Sócrates Herrera, muchísimas gracias por habernos acompañado y creo que nos quedamos con ese mensaje. Es responsabilidad de cada uno y debemos cuidarnos. Sí, sobre todo no automedicación, ni con ivermectina ni con nada, ¿sí? El episodio de la ivermectina yo creo que es una cosa pasajera, no hay que darle más importancia a la que tiene a esto. Es que debemos seguir las recomendaciones de un médico y el país en este momento ya tiene condiciones para que todo el mundo pueda ir de un médico. Así es, así es. Y a cuidarnos, a lavarnos las manos y a conservar el distanciamiento. Muchas gracias y quedamos comprometidos entonces para hablar de nuevo con el tema de vacunas. Ha sido un gusto estar en tu programa, Ivette, y un saludo a tus televidentes. Espero estar con ellos en una próxima oportunidad para hablar del tema de vacunas. Muchas gracias. Bueno, Televidentes, no se muevan, que regresamos.